Hola, bienvenidos a Radio Gao. Esto es una iniciativa plural de varias instituciones, de la Deutsche Welle Academy, de la Cooperación Alemana, Revista Arcadia, Oxfam, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y la Fundación Gao, que premia y celebra el periodismo en América Latina. Mi nombre es Andrés Páramo y hoy tengo 3 invitados para charlar sobre fotografía, básicamente, y fotografía en América Latina. La primera es Joana Toro, fotógrafa colombiana que ha hecho series sobre identidad, género y cultura, y ella es la autora además de la serie que está acá en el Jardín Botánico de Medellín, Hello, I Am Kitty. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Alejandro Segarra, originario de Venezuela, su obra sobre todo ha estado enfocada en documentar el declive social y económico de allá, toda en blanco y negro, y en 2019 fue reconocido por el World Press Photo. ¿Cómo te va? Muchas bien, gracias. Y Jesús Abad Colorado, fotoreportero colombiano, uno de los fotógrafos que mejor ha documentado el conflicto armado en Colombia, que recientemente tuvo su exposición El Testigo en el centro de Bogotá. Jesús, ¿cómo estás? Andrés, buenas tardes. El testigo sigue. Sigue, ¿no? Sí. Muy bien, yo quisiera arrancar por identidad latinoamericana, como que las 3 obras de ustedes tratan de formas distintas rasgos de la identidad de lo que han hecho, digamos. Entonces, en tu caso, la identidad de las personas y como el protagonismo de cierto tipo de personas en la guerra, lo tuyo con identidades que tienen que ver con cultura en Estados Unidos y lo tuyo con Venezuela. Entonces me gustaría que ustedes de pronto pudieran abstraer cierto tipo de conclusiones de lo que ustedes entienden por una identidad en lo que fotografían. Arranquemos contigo, Jesús. Bueno, primero, contento de estar aquí en Radio Gao, compartir contigo, Andrés, con 2 colegas latinos, Joana, compañera colombiana, y mi colega de Venezuela, y decirles que, bueno, ese ejercicio fotográfico mío parto de algo, y es, Colombia es un país pluriétnico, es un país multicultural, rico, diverso, pero profundamente racista y clasista. Producto de eso es mi trabajo fotográfico también. Yo hago un ejercicio no solamente sobre el conflicto armado, sino sobre las múltiples violencias que recorren nuestro país, pero también hablo de la riqueza, también hablo de esa diversidad, de un país que es generoso en recursos, pero donde no respetamos la naturaleza, no respetamos la madre tierra. Y entonces es entender que en mis fotografías hay todo un trabajo, y qué particular, Andrés y colegas. Claro, son 27 años de caminar y a veces la gente cree que conozco todo Colombia, y no, conozco algunos lugares, y conocí la geografía fue por la violencia, no por la riqueza y por la diversidad. Y triste también porque a veces la gente me pregunta, todas esas fotografías que usted ha tomado, usted ha cubierto varias guerras, y yo les digo, yo no he salido de Colombia a documentar ningún otro conflicto armado. Mis imágenes son aquí y son también de ahora. Las últimas imágenes fueron tomadas hace 15 o 20 días en territorios del Cauca, o fueron en el mes de abril en el Chocó. Y entonces, ¿qué característica tienen esos territorios de donde estamos hablando de identidad? Y cuando esas identidades afectadas por la guerra son generalmente de pueblos afro y de territorios y de geografías habitadas por comunidades indígenas. Y entiende uno que claro, que la guerra tiene razones que nunca podemos justificar desde el periodismo y la fotografía, y que son sobre territorios habitados por esas comunidades que estoy nombrando, negras e indígenas, que siempre han puesto los muertos en la guerra, que ponen su tierra, que ponen sus vidas, y que cuando son incorporadas al centralismo es porque alguien se fijó en los recursos naturales, que no son para beneficiar a esas mismas colectividades, sino para extracción que benefician a la gente que vive en el centro. Hay una cosa que te quiero preguntar antes de que tengas que irte, que me dijiste.
Hay una foto de la exposición El Testigo que a mí me impactó mucho, que eso no te lo pude preguntar la vez pasada, que es la foto de la niña con la gallina, que me parece que es una foto que expresa una identidad doble, y es como, es una persona que tiene un arraigo especial por un regalo que le dieron, que es además un animal, ¿no? Es decir, es una cosa que tiene que ver con el campo, y al mismo tiempo es una persona marcada absolutamente por la guerra, ¿sí? Es decir, la imagen es dual en ese sentido. ¿Tú cómo, o sea, es decir, cuéntame un poquito de eso, cómo fue? A ver, no, y me duele que me preguntes precisamente sobre esa historia, porque a mí me gusta nombrar al otro, o sea, no solamente darle rostro, sino hablando de identidad, poder nombrar, darle nombre a esa niña y a esa mujer. Y esas son de las fotografías que en la exposición son de las pocas que no tienen, porque claro, dentro de todos estos caminos y trabajos que uno tiene, a veces una libreta se pierde y recuerdo todo lo que pasó y la estoy buscando para que sepas. Y le he pedido a gente en la ciudad de Villavicencio, porque es en el interior de Colombia, al otro lado de Bogotá, tendría uno que coger un vuelo desde Villavicencio para ir hasta Mapiripán y luego hasta Puerto Alvira, o arriesgarse a irse uno por terreno, que si hay invierno se puede uno demorar 1 o 2 días, pero esas fotografías con animales en medio de la guerra para mí son muy importantes, porque es que en las fotografías mías tengo que recordar algo, y es cuando mis padres huyeron, tuvieron que dejar atrás, cuando ellos salieron en los años 60 del municipio de San Carlos, cuando matan a mis abuelos, ellos tuvieron que dejar atrás los perros, tuvieron que dejar atrás gallinas, tuvieron que dejar unas vacas y unos caballos y unos sembrados, que no solamente eran el plátano, la yuca o el maíz, no, la vida de un campesino y de cualquier ser humano está marcada por lo que tiene, por lo que le rodea. Entonces en mis fotografías es muy común, claro, poder ver la gallina en la huida, las marranas que se dejaron. Esa niña por lo menos pidió autorización para sacarla en un avión de carga que llevó la Cruz Roja Internacional para sacar a los campesinos, porque le dijeron tienen 8 días de plazo o venimos a matarlos, después de lo que hicieron los paramilitares en mayo del año 98. Entonces yo he visto a la gente huir y sacar los cerdos, los perros, los gatos, los patos, los micos, pero también entre las fotografías encuentra uno a veces un jaguar caminando entre la tropa, y es entender esa riqueza de un territorio, de una geografía como es la nuestra, la latinoamericana. Y es que nos atraviesan cordilleras con páramos que nos hacen distintos, con desiertos, y ahí hay que contar la historia de todo lo que hemos perdido como sociedad, como colectivo, en medio de la abundancia, en medio de múltiples violencias que no son solamente la de la bala. Por eso las fotografías son un testimonio contra el olvido, son una forma de mirarnos en eso que yo llamo el espejo roto de la guerra, porque ahí tenemos que mirarnos. ¿Y qué hacemos los periodistas? Juntar los fragmentos de esas identidades, de esas colectividades, de esas geografías y de lo que nos habita, de lo que habitamos, pero para decir, siempre digo algo, y es, ahí podemos mirarnos para entender si guardamos silencio, si no quisimos ver lo que nos pasó, si no tuvimos voz para denunciar o pies para caminar y rechazar todas las formas de violencia. Pero quiero cerrar con esto, y es algo que me parece también muy importante. Uno no se mira, Andrés, en un espejo solamente para mirarse desde las culpas o las complicidades, sino para también entender que en ese mismo espejo nos podemos mirar como esa nación rica y diversa, habitada por Colombia. Colombia tiene 100 tipos de pueblos distintos, 65 lenguas, algunas en vías de extinción, 14 de ellas están en un departamento como el Baupés, y uno dice, podríamos habitar, podríamos confluir, podríamos soñar
desde la diferencia racial, diversidad sexual, política y hasta de equipos de fútbol. Pero podríamos tener un sueño colectivo que podría ser Colombia, y para cederle a ustedes la palabra, pidiéndoles excusas por mi extensión, pero es para pensar en una identidad latinoamericana también desde la diferencia. Muy bien, gracias. Bueno, estoy muy de acuerdo con las cosas que Jesús nos ha dicho ahora, y así como los latinoamericanos tenemos diferencias, también tenemos muchas similitudes, y esas similitudes se convergen en un lugar extraño, como en una cultura extraña para Latinoamérica como es la cultura americana. Entonces, en esos ambientes nosotros como latinos encontramos muchas similitudes y encontramos que hay muchos elementos que compartimos, que son parte de identidades, como una identidad regional que nos hace hermanos en lugares donde el latino o la latinidad no existe, ¿no? Entonces, a veces en lugares muy lejanos, como un pequeño pueblo en Estados Unidos, saber que alguien habla español es como una alegría, ¿no? Es algo que nos une, ¿no? Entonces, en nuestras diferencias también hay muchas similitudes. Y pues ya hablando del tema que yo estoy trabajando hace un tiempo, que es identidad y la migración latina en Estados Unidos, pues hay mucha tela que cortar, hay muchas malinterpretaciones de lo que está pasando en este momento, hay lamentablemente una atmósfera de odio, a veces mucha ignorancia frente al tema de los latinos en Estados Unidos, sobre todo por gente que tiene pensamientos de derecha o ni siquiera pues tienen la educación suficiente como para diferenciar que Latinoamérica no es un país de México, ¿no? Hemos visto hasta en las noticias. Es lo que dice Trump. Sí, que somos mexicanos todos, pues sí, hay similitudes, por supuesto, pero también hay diferencias. Y parte de toda esa cantidad de mensajes negativos, pues es un momento importante para empezar a hablar como latinos de nuestras similitudes, de ponernos fuertes frente a todas esas cosas desafortunadas que pasan en la política, pero es un momento muy apropiado para hablar y de nuestra latinidad y de nuestras identidades y de nuestras similitudes también. ¿Y tú qué has visto en ese recorrido que has hecho? Es decir, ¿cómo tú la interpretas esa identidad? Bueno, para un migrante la identidad es muy complicada porque uno tiene su propia identidad, ¿no? Como colombianos nosotros tenemos nuestra identidad, como venezolanos, depende del país. Cuando llegamos a un lugar a vivir ya, a tratar de echar raíces o a tratar de salir adelante, y es una cultura totalmente diferente, uno empieza a ver malentendidos y situaciones que jamás se imaginó que iba a vivir. En el caso concreto te puedo decir, dentro de la mirada americana, no estoy diciendo todos, pero sí la generalidad, hay diferentes estratos, si podemos hablar así, de migrantes. Están los migrantes asiáticos, que son los más pilos, ¿no? Los inteligentes, los que hacen y así sucesivamente. Están los hindúes, que son los que están haciendo negocios, y así sucesivamente. Lastimosamente los latinos estamos como en un peldaño muy abajo, porque somos las gentes del servicio y somos las gentes que en los malos conceptos que se han creado somos gente sin educación. Entonces, obviamente como la sociedad a veces se rige por cosas, hay excepciones y muy grandes. Entonces, es un momento muy, muy bueno para hablar de eso. En lo tuyo. Desde el punto de vista en que yo he tenido que trabajar sobre Venezuela y ahora en México, yo creo que la palabra que nos une como latinos es como la resiliencia. O sea, siento que trabajé mucho tiempo en Venezuela durante 6 años, bueno, desde el principio de mi carrera hasta ahorita todavía sigo trabajando en Venezuela, y yo creo que es eso, ¿no? Es la resiliencia y es la dureza de las personas y el poder echar para adelante en el peor momento de sus vidas, y están en el peor momento de la historia contemporánea de Venezuela, y hay todavía personas innovando o emprendiendo o simplemente buscando nuevos horizontes, buscando mejor vida, pero eso es como una resiliencia constante. Y en México siento que es lo mismo otra vez, y en Centroamérica siento que es otra vez lo mismo, ¿no?
No importa qué mal esté el entorno, hay que salir adelante. O sea, no, es difícil que, o sea, que alguien se conforme con lo poco que tiene, siempre está buscando cómo mejorar y está siempre aguantando. He estado en tantas situaciones difíciles y yo veo, por ejemplo, conocí a una chica que justamente se llamaba Joana, vivía en la punta de un cerro, justo antes del barranco, en la última casita, y yo la única forma que podía describir a la mujer es: esta mujer sí es resiliente, o sea, esta mujer, o sea, aguanta todo, tiene hijos, está soltera, le cuesta conseguir la comida, pero, o sea, aquí está esta mujer, o sea, dura, o sea, resistiendo. Y creo que ese es como también está alrededor de todo mi trabajo sobre Venezuela en blanco y negro. La gente abría las puertas de sus casas en el peor día de sus vidas, y de todas formas mostraba dignidad en el dolor y dignidad en la dureza de la situación. Todavía está la dignidad por delante, ¿no? Y bueno, yo en mi fotografía siempre traté de hacerle como honor a esa dignidad. O sea, es difícil en ciertas situaciones, pero es darle esa dignidad a las personas que estás fotografiando, porque al fin y al cabo, o sea, estás tratando de, o sea, no quieres menospreciar a esa persona. Quedándome un poquito en Venezuela, o sea, lo que los demás que no somos venezolanos y que estamos por fuera de Venezuela, lo que nosotros oímos es como estadísticas desfavorables, indicadores económicos desfavorables, etcétera. Y lo que más nos llega es obviamente cuestiones de los gobiernos, ¿no? Es decir, del gobierno, pues como del régimen que hay allá. Pero en la gente, tú qué notas, como aparte obviamente de la dignidad y la resiliencia, ¿tú cómo notas ese declive? O sea, ese declive en qué rasgos como personales se ve. Yo no sé si exista como una esquizofrenia colectiva o como... Bueno, hace unos años, antes de la crisis económica, el mayor problema del venezolano era el crimen, ¿no? Entonces existía como una paranoia colectiva, ¿no? Okay. O sea, ¿qué carro es ese que me está siguiendo? Porque ese tipo está muy cerca. Puede ser tal vez como el Medellín de los 90, ¿no? O sea, todo el mundo tenía una paranoia colectiva. Y eso en Caracas ha persistido, y yo crecí toda mi vida en Caracas con esa paranoia. Ahorita que me mudé en Ciudad de México y puedo caminar relativamente tranquilo en la calle, un nuevo tipo de tranquilidad, y caminar de noche para mí es un lujo, algo que nunca hice en mi vida hasta que me mudé, hasta que cambié de país. Y ahora con el tema de la crisis económica, tú lo empiezas a notar en las pequeñas cosas. Por ejemplo, ahorita tú llegas a Caracas es como una pequeña burbuja, ¿no? O sea, está más o menos relativamente protegida. Llegas a Caracas y dices: sí, pero esto es una ciudad normal, vibrante, que se mueve, que van, aquí hay mira los carros, mira la gente, está un metro, etcétera, pero empiezas a notar pequeñas cosas, ¿no? La camisa que le queda extremadamente grande a una persona, y es porque esa persona era muy gorda y ahora está muy flaca. Empiezas a ver los zapatos de la gente y empiezas a dar cuenta que ya llevan 3, 4 años sin comprar un par de zapatos. Y empiezas a notarlo por ahí, por las pequeñas cositas, la crisis. O, por ejemplo, vas al supermercado y, bueno, ahorita los supermercados están llenos, pero no hay nadie comprando. O sea, el supermercado está totalmente lleno, pero no hay nadie comprando porque es imposible comprar. O sea, el dinero no da. Entonces, esas pequeñas cosas, ¿no? Y lo que yo he notado últimamente, cada vez que voy a Caracas 3 veces al año más o menos por trabajo, es la pesadez de la gente. Como la gente casi es como si estuviesen arrastrando los pies. Como tengo que ir a trabajar porque si no, no voy a comer, pero el trabajo, o sea, gasto más dinero y energía llegando al trabajo que lo que gano en el trabajo en el mes. Es como una pesadez. Entonces la gente arrastra los pies, la gente está muy hostil, está muy violenta, y sí se nota, o sea, lo notas muchísimo. Y en el ánimo general de la ciudad. Caracas era una ciudad vibrante, y ahora llegas y está abandonada, miras los edificios de noche, ves todas las luces apagadas del edificio, 2, 3 luces porque la gente del edificio se fue. Entonces los edificios están apagados. Y lo empiezas a notar en esas pequeñas cosas, ¿no? Y a los sitios donde que tú ibas a tomarte algo, el sitio donde podías ir a comerte algo, los jugos de la esquina, todo eso ha ido desapareciendo, y lo único que ha ido quedando es la infraestructura remanente de la ciudad que fue creada en los 70, en los 80. Eso es lo único que queda, pero culturalmente Caracas también está muriendo. Digamos que en el ejercicio de la fotografía, ustedes son como los agentes que deciden cosas, ¿no? Los fotógrafos, como que deciden los encuadres y la luz y lo que va a salir, etcétera. Pero finalmente el producto, pues es muy rara, la fotografía es muy rara cuando uno se pone a profundizar en ella, entonces, pero el protagonista real de la fotografía es otro, ¿no? Es un sujeto ajeno a uno, en el que, sí, en el que ustedes son unos agentes, ¿no?
y termina siendo como un protagonista para el público en general. Ustedes, y yo lo cojo un poquito con una entrevista que tú dabas que decías que la cámara a veces es una llave, pero a veces es un escudo. ¿Cuándo, es decir, hasta qué punto ustedes en el trabajo de ustedes respetan ese otro? O sea, ¿y cómo lo conciben además? Porque es igual raro, ¿no? Como... Sí, la fotografía tiene una cantidad de ramificaciones y filosofías que si nos ponemos a irnos muy adentro, pues empezamos a, ya es como filosofía. En cuanto al otro, muchas veces siento que la fotografía o la cámara para mí puede ser una llave para entrar a la vida de otras personas o puede ser un escudo para protegerme como personalmente, ¿no? A veces las cosas son dos cosas muy diferentes al mismo tiempo y como fotógrafos a veces, en el caso mío personal, yo asumo cada proyecto que siento que es importante, que siento que es primordial hablar de él. En el caso de la exhibición Hello, I Am Kitty, yo decido decir I am para hablar de otros. O sea, uso mi persona como excusa para hablar de las personas que no pueden hablar porque están indocumentados o porque tienen miedo o porque sencillamente están inmersos en su vida diaria y no tienen tiempo para esas cosas. Entonces, digamos que en este caso particular de la exhibición que tenemos expuesta acá, yo me pongo como excusa para hablar del otro, aunque la historia es definitivamente siempre el otro. Algunas personas dicen que las retratistas o los fotógrafos se sienten representados con las fotos que toman o con los sujetos que están siendo fotografiados, que muchas veces los retratos son extensiones de uno mismo. Eso también es válido. ¿Y tu caso cuál es? En mi caso, yo podría usar esa última parte. Yo sentía, obviamente, una admiración real y un respeto profundo por cada uno de esos inmigrantes indocumentados que conocí. Y así como decía Jesús, me gusta que cada persona esté identificada, no solamente con su nacionalidad, sino con su nombre, con su edad y con algo pues que él quiera compartir o ella quiera compartir. Sí, yo te voy a tomar un segundito la palabra porque o sea, a veces puede ser una llave, puede ser un escudo, pero muchas veces para mí, incluso como documentalista, y yo soy cero retratista, puede ser un espejo. Tú puedes buscar respuestas para ti en el caso de otras personas. Por ejemplo, yo soy inmigrante, tengo mi identidad venezolana muy marcada, crecí toda la vida en Venezuela, llego a México y lo primero que encuentro son muchas diferencias con México, ¿no? Tuve que cambiar mi forma de hablar, mi forma de comer, mi forma de agendar lo que iba a hacer, etcétera, etcétera. Y entonces yo me pregunto, bueno, o sea, ¿está mi identidad en riesgo por estar en México? ¿O mi identidad va a ser nutrida por esto? O sea, ¿cuál es, hasta dónde voy a dejar llegar la identidad mexicana invada mi identidad venezolana? Entonces, yo trato de buscar esas respuestas trabajando con comunidades de migrantes que no tienen nada que ver conmigo. Y trato de ver a través de su experiencia qué es lo que puede deparar el futuro para mí. Entonces es algo que nace, o sea, es una inquietud que me nace a mí y busco la respuesta a través de la fotografía. Entonces por eso digo que a veces puede ser una llave, un escudo o puede ser un espejo. Puede ser las tres cosas al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Me parece muy bonito eso que él diga un espejo porque es perfecto, es el objeto que faltaba ahí. Y sí, eso es una cosa muy interesante cuando uno está en un nuevo país y se enfrenta a la identidad que traía versus a la identidad del lugar que hay. Y yo estoy de acuerdo con él, yo creo que uno no es que cambie una por otra, uno sencillamente se nutre y se convierte en un híbrido, si se podría decir así, ¿no? Te conviertes tal cual en un híbrido, porque, a ver, sabes que uno llega al país y entonces uno llega ya con el estigma del migrante y me imagino que pasa aún más en Estados Unidos, porque en México todavía estamos dentro de Latinoamérica, ¿no? Pero es como tienes que acostumbrarte a la forma estadounidense, la forma mexicana, la forma tal de hacer las cosas, pero al mismo tiempo tú vienes muy marcado, o sea, ya vienes tú muy marcado de cómo haces tú las cosas.
Entonces, esa dualidad, para mí fotografiarla, a mí me trae muchas respuestas y es como encontrar un grupo de apoyo, ¿no? Donde puedo hablar sobre ese tipo de experiencias y qué palabras que cambian, etcétera, etcétera, y puedes hablar con esas personas. Y al final sales como revalidado de que no estás perdiendo tu identidad, sino la estás nutriendo con otras cosas. Que al final de camino, ya cuando uno ya sea más viejo, pues dirás, bueno, o sea, digo estas 3 palabras en venezolano, estas 2 en mexicano, después la cambio por el Spanglish, y así irá poco a poco. Sí, y eso es muy interesante lo que dice el compañero, porque todos los que hemos tenido la oportunidad de migrar o los que están pensando en migrar van a tener que enfrentarse a eso, no importa el nivel socioeconómico o el nivel educativo o lo que las especificaciones que quiera ponerse cada persona, que si es muy colombiano, que si no es tan colombiano, todos esos labels que llaman, todas esas etiquetas, al final se van desvaneciendo y empezamos a encontrar muchas, por eso digo yo, muchas similitudes como latinos, sobre todo en lugares donde hay otro idioma, hay otra forma de ver la vida, hay otra forma de actuar entre gentes, ¿no? Y entonces a cualquier persona que le toque migrar se va a encontrar con esa lucha o con esa transmutación o como se quiera decir de identidades. Y me parece muy oportuno decir que lo que se hace es que se enriquece, no que se desaparece o que se desvanece o que se cambia como si fueran unas medias, no, las cuestiones de la identidad son muy profundas y cuando estamos hablando de un migrante en Estados Unidos, pues imagínate todo lo que tiene que enfrentar, ¿no? Empezando por el idioma, ya el mismo idioma te genera otras formas de ver la vida y de ver el mundo y de relacionarte con la gente. Y eso es un proceso que se va haciendo poco a poco, uno no llega aprendido, uno empieza, y cada uno tiene su proceso, ¿no? Cada uno decide cómo vivir ese proceso. Puede haber gente que diga, no, es que es horrible o lo que sea, o yo soy muy latino y no, o hay gente que es mucho más abierta, mucho más relajada para recibir otras influencias, pero sí, es muy interesante verlo desde el punto de vista que se enriquece, no que se cambia. El trabajo obviamente es de iluminar y tomar es tomar la foto, pero el trabajo también es decidir no tomarla. ¿Ustedes pueden recordar alguna vez que los haya marcado el hecho de no, este momento yo no lo puedo capturar, no puedo? Sí, a mí me pasó. Yo empecé mi carrera en el año 2000 acá en Colombia, estuve casi 9 años en medios y tuve que estar en Chocó porque había una de estas fundaciones que llevan médicos y curan a las personas porque pues en estos lugares no hay forma de acceso y bueno. Estábamos en esa campaña en Chocó y en un pueblo que ahorita no me acuerdo cómo se llama. La cosa fue que uno de los aviones, eran avionetas porque no habían forma de aterrizar. Yo recuerdo que estábamos en medio de pues toda esta actividad y uno de los doctores se va con un niño para Cali porque el niño estaba enfermo, se van en una avioneta, la avioneta arranca. Pues yo ya había llevado semanas estando con ellos y ya había compartido con ese doctor pues conversaciones, almuerzos pues. Y para mí fue muy impactante ver que la camioneta cae directamente y se estrella contra la pequeña escuela del lugar. Y bueno, se toman las fotografías, también había alguien haciendo video y lo más impactante para mí fue mi reacción, ¿no? Como diríamos en colombiano, me dormí un poco, o sea, sí, tengo la foto del choque y toda la cosa, pero en el momento ya de ver a la gente pues tratando de apagar el incendio con arena, porque no había agua, y yo decido dejar la cámara y empezar a ayudar. Y al ver después de todo que se apaga y todo esto, y al ver a la persona con la que yo había hablado hacía 15 minutos de que nos veíamos más tarde para tomarnos un café, verla totalmente carbonizada, pues fue muy fuerte para mí. Y en ese instante pasaron 2 cosas por mi cabeza: ¿tomo la foto o no la tomo? Decidí no tomarla, porque
no tengo la explicación como más perfecta, pero podría decir que yo sentí que yo debía respetar a ese personaje y a ese ser, y que pues sí, puede ser una foto muy impactante o muy lo que sea, pero pues hay unos límites en el caso de, no sé si no lo hubiera conocido, cuál hubiera sido mi actitud, de pronto si yo hubiera llegado al momento de los hechos, no sé cuál. Es muy interesante reflexionar sobre eso, porque al conocer a la persona, intercambiar algunas conversaciones, tomarse un café, eso ya marcó para mí, no sé si es en general, una diferencia muy grande, y me abstuve de tomar esa fotografía. Y muchos compañeros y personas me decían, ay, pero usted ¿por qué no la tomó? Pues hubiera tomado, no sé qué. Sí, pero hay algo que me hizo echarme para atrás. No sé, son situaciones difíciles porque, no sé, o sea, si me ha tocado bajarla, por ejemplo, durante las protestas, si alguien salía lastimado y no había ningún paramédico cerca, pues atendía yo. O sea, yo era el primero que atendía. O sea, más de una vez me tocó cargar gente, arrastrar gente, incluso quitarme la máscara para que alguien pudiese respirar porque estaba extremadamente ahogado. Pero no, es que depende, son muchos factores, ¿no? O sea, porque a mí siempre lo primero que me enseñaron en periodismo fue: el editor publica fotos, no excusas. O sea, y eso fue lo primero que me dijeron: el editor publica fotos, no excusas. Entonces, claro, cuando pasa algo muy fuerte, pero no hay nadie que ayude, o sea, ahí sí, o sea, yo soy primero humano, déjame atender a esta persona, pero si pasa eso y hay gente alrededor ayudando, pues hago la foto de la gente alrededor ayudando. Afortunadamente todavía no he tenido un caso que yo diga, mira, no puedo hacer esa foto. O sea, que yo vea algo que esté pasando y tenga que decir no puedo y tengo que parar, todavía no me he encontrado todavía en ese dilema. O sea, más de una vez lo que es eso, o sea, ayudo y después hago la foto, pero más de una vez no sé. O sea, me ha tocado fotografiar compañeros, bueno, que en Caracas también tenemos esto, ¿no? Cuando la policía agrede y estás muy lejos, no vas a enfrentar a la policía, sino le haces fotos a tu compañero siendo apedreado por la policía, porque creemos que eso ayuda mucho más que ir a enfrentar, ¿no? Pero sí, a mí también lo que me pasa es que yo soy fotografía extremadamente lento, pero muy lento, al punto que muchas veces las personas con que voy a fotografiar me preguntan si no voy a sacar la cámara. Entonces creo que eso también disminuye la posibilidad de que yo me encuentre con este dilema, porque si ni siquiera estoy fotografiando, entonces directamente ayudo, pues no pasa nada. Se me ha pasado ya varias veces que me dicen, no vas a hacer la foto, yo, pues ya va, no quieres seguir hablando. Entonces, bueno, así es más o menos como me ha pasado a mí. La última. Hay como una serie, digamos, las cosas que ustedes han hecho, como la obra que ustedes tienen, reflejan situaciones que muy probablemente casi todas han estado registradas previamente, ¿sí? Es decir, como las mujeres inmigrantes transexuales en Queens, la crisis en Venezuela con todas las ramificaciones que puede tener una crisis social y económica, violencia, etcétera, etcétera. A mí me parece que hay muchos fotógrafos que se preguntan uno cómo trasciende de la cotidianidad a lo que ustedes hacen, ¿sí? Es decir, ¿por qué las fotos no se asemejan a lo simplemente registrado? Porque yo entiendo que hay un valor estético, es decir, la calidad de la fotografía, etcétera, pero tiene que haber un elemento más, ¿no? De esto, de hacer series sobre un fenómeno que ya fue registrado. ¿Qué es eso que hay ahí en la mitad? Ese ingrediente yo lo llamaría intimidad, y la intimidad la genera el tiempo, así como decía el compañero, no hay que correr haciendo fotos. A veces solamente hablar y hablar y hablar te abre la cabeza mucho más que si llegas disparando como loco. En el caso personal, mis historias se demoran mucho. Yo llevo trabajando historias 5 años, 2 años, 3 años. Claro, como fotógrafa independiente a veces sí me da mucha ansiedad, pero también reconozco que ese ingrediente secreto de esa diferencia pequeña se basa en la intimidad y en que las fotos te hagan sentir algo. Porque una foto que te registra un hecho, como dices tú, hay fotos de registro y fotos que te hacen sentir. Creo que son dos diferencias, ¿no? Y cómo hace
el fotógrafo, para que sus fotos generen sentimientos, dándoles el tiempo que se merecen, ¿no? Muchas veces uno es como muy relativo, ¿no? Hay situaciones donde uno tiene que moverse inmediatamente y hay situaciones donde uno es mejor esperar, ¿no? Entonces es también del criterio y la formación y la educación de cada fotógrafo, la experiencia que le da eso, ¿no? En este momento yo espero, en este momento yo no espero. Entonces pienso que el tiempo que uno le dedica a sus temas, a sus sujetos, a escucharlos, a mirar cosas que de pronto en las primeras conversaciones no se ven, pero es como ir descubriendo y quitando como las hojas de las cáscaras de una cebolla, ¿no? Y uno empieza a entender ya muchas cosas más profundas con el tiempo. Entonces pienso que el tiempo y la intimidad. Sí, bueno, para mí, bueno, eso del tiempo, la intimidad, la confianza, pero para mí todo depende de qué sentimiento quiero extrapolar a través de la fotografía. ¿Qué sentimiento tengo yo, qué sentimiento hay en el ambiente y cómo puedo hacer que estas personas que vayan a ver esta foto capturen ese sentimiento, ¿no? O sea, es desesperanza, es molestia, es un grito al aire, es el puño cerrado, es como jugar con esos elementos un poquito más simbólicos, no tan gráficos, ¿no? Yo siempre pensé que mi fotografía documental no podía ser, a diferencia de la fotografía de prensa, no podía, la fotografía de prensa te presenta los hechos, ¿no? Como si fuese casi una, sí, como si fuese una cachetada, como si fuese una cachetada a la cara, ¿no? Y cuando yo trato de hacer mi foto documental, me gusta pensar que son caricias, ¿no? O sea, una persona acariciando la cara y diciéndote de alguna forma u otra qué es lo que está pasando, ¿no? Hay un fotógrafo que se llama, que murió hace poco, o sea, Elliot Erwitt, y él decía, y eso lo he tenido en mi cabeza mucho tiempo, es cuando yo quiero que la gente vea mis fotos, quiero que las vuelva a ver como cuando vuelves a leer la línea de un poema. O sea, que te regresas un segundo y dices, como wow. O sea, entonces eso es lo que yo quiero transmitir con mis fotos. O sea, quiero utilizar una secuencia de fotos y simbolismos fuertes para extrapolar algo mucho más grande. Por ejemplo, vamos a hablar, fui al entierro de una señora que murió por falta de medicamentos. O sea, ella tenía un trasplante de riñón y o sea, tú pierdes 3 semanas de medicamento por un trasplante y mueres. Muy probablemente vayas a morir. O sea, no puede faltarte. Y la foto, o sea, era el esposo y su hijo cargando el féretro desde atrás de la espalda, caminando a través del cementerio, y yo decía, tengo que tomar un segundo donde haya una cruz, ¿no? Y haya alguien que está haciendo algún gesto. O sea, tiene que ser poderosa la imagen, tiene que transmitirte algo, que tú la veas y digas, wow, y te pares y la tengas que volver a ver, y te pares y la tengas que volver a ver, y puede ser una composición muy complicada, como puede ser algo como muy sutil. O sea, hay otras fotos donde ya yo sentía muy fuerte la desesperanza en Venezuela. Y ya yo también estaba muy desesperado y estaba muy triste por todo lo que estaba pasando. Sentía que el destino me había fallado, ¿no? Y me preguntaba, ¿por qué a nosotros? Que después me di cuenta que ¿por qué no a nosotros? ¿No? Pero eso es otro tema. Y fui a una iglesia y a fotografiar y había una persona que gritaba con mucha pasión. Y eso es una foto de él, del lado, gritando hacia el aire. Y era lo que yo quería hacer, ¿no? O sea, gritar. Y por eso te decía, no es un espejo, ¿no? O sea, es lo que yo sentía y lo encontré en esta persona y esta persona me lo dio de vuelta en la fotografía. O sea, para mí es eso, o sea, esa es la forma en que un trabajo trasciende, ¿no? Porque un trabajo muy periodístico puede ser muy bueno, pero para mí un trabajo documental que trasciende es porque está cargado de una cantidad de sentimientos que están implícitos en la fotografía a través de elementos visuales, ¿no? Y uno no se da cuenta, pero son pequeñitas cosas que están ahí, ¿no? Bueno, muy bien, Alejandro, gracias. A ti. Johanna, muchas gracias. Gracias. Ya me acordé del nombre del pueblo, Mosquera Chocó. Ahí fue donde pasó eso. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esto es Radio Gao, en el Festival Gao en Medellín, unas entrevistas a los protagonistas de este festival que premia el periodismo y lo celebra. Mi nombre es Andrés Páramo Izquierdo, nos vemos, chao.